Ahora sí. Buenas noches, Nico. Como si estuviéramos empezando. Chicos, ya vimos la anterior clase, hablamos un poco sobre lo que... Creo que mi internet está un poco mal, ¿no? Sí, se escucha un poco entrecortado hace rato. Voy a cambiar de señal a mi otro internet. Vamos a ver qué tal está. ¿Ya? Me hicieron aumentar mi plan, se supone que tendría que haber aumentado mi velocidad, pero cuando estamos en videollamada se pone lento a ratos, ¿no ven? ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Bien, ya en la anterior clase habíamos visto el tema del COVID, ¿se acuerdan? Entonces ahora ustedes vamos a hacer, vamos a hacer grupos, vamos a dividir en realidad nuestros grupos. ¿Cuántos grupos somos en este grupo? El curso, 3, ¿no? Entonces vamos a dividirnos en 3 grupos y en sus grupos ustedes van a trabajar poniendo ideas de cómo reactivaríamos en el tema de la hotelería, cómo reactivaríamos o cómo se está reactivando, pero ustedes qué sugieren para que se dé realmente esta reactivación, ¿ya? Y tienen que hacer una presentacioncita así onda como cuando van a exponer y van a tener 30 minutos para hacer esa presentación con sus ideas y el resto lo vamos a exponer. O sea, van a explicarle a sus compañeros cuáles son sus ideas y bueno, todos los grupos van a tener la posibilidad de hacerlo. Así que vamos a dividir la clase en los 3 grupos que son y cada grupo cada persona se va a reunir con su grupo en la sala que le corresponda. Así que en este momento pueden ir y ya saben, ¿no? Hacen una presentación, pueden hacerlo en Canva o en PowerPoint, indicando cuáles serían los mecanismos para poder reactivar la hotelería en nuestro país, que ya está en proceso, pero ustedes qué harían mejor para que se reactive completamente y de este modo podamos seguir trabajando, ¿no? Y generando la plata y los empleos y todo lo que conlleva. Ahí nos vemos entonces, yo voy a estar entrando a los grupos. Lick, una pregunta. ¿Ese trabajo que tenemos que hacer es similar al que hicimos en la anterior clase? ¿Hicieron la anterior clase esto? Sí, por grupos también. Para, o sea, hablamos de sector hotelero post-COVID. Entonces, esa no era la actividad, ¿no? Ya, ahorita vamos a hacer. ¿Por qué no me dijeron hace rato? La anterior nos dijo, pero sobre la visión de la hotelería. O sea, ¿qué visión teníamos nosotros respecto a los distintos puntos en base a la hotelería? Y eso le presentamos igual. ¿Pero eran soluciones o no eran soluciones? O sea, cada grupo propuso, digamos, cuál es la visión que nosotros tenemos en cuanto a la reactivación hotelera, más o menos. Eso era lo que los iba a volver a hacer. Entonces, no, vamos a seguir con el plan de la materia. Denme un segundo. Igual van a trabajar en grupo, ¿ya? Estas clases son súper dinámicas y prácticas. Destac. Tengo aquí documento Unifrance, planificación. Estábamos viendo el tema del entorno, vimos el tema de COVID. Ya aquí me tengo viendo todo lo del COVID. Épocas de COVID, post-COVID. Ya. Todos ya tienen ya la idea del proyecto que van a hacer para empezar. Chicos, ya todos los grupos, grupo 1, ¿cuál es su idea de proyecto de hotel?
Es lo de el hotel rústico en el castillo de Porongo. Perfecto, me acuerdo de ese hotel. Grupo 2, Era una hostería en la ciudad de La Paz. también que era como tipo albergue, ¿no? Silic. También me acuerdo de su proyecto. El grupo 3, Al final nos hemos quedado con mi proyecto. Eso lo vamos a manejar. ¿cuál era ese? El Ecolodge Hachauta a orillas del lago. El lago Titicaca, ¿no? Donde está incrementando el turismo y todo eso. También me acuerdo. Sí. Muy bien. Solo que ustedes no hicieron presentación, pero sé que lo harán muy bien. Así que vamos a empezar entonces. Les voy a compartir mi pantalla ahora y vamos a ver ya el desarrollo de los entornos. ¿Para qué sirve este desarrollo o este análisis de los entornos jóvenes? Sirve para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, tenemos que tener un análisis completo de cómo está el mercado, cómo está el entorno, cómo está, a ver, la competencia, la parte gubernamental, el tema de las leyes, etcétera. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer un análisis del entorno por diferentes variables que nos van a llevar a identificar qué problemáticas tenemos que contrarrestar a la hora de implementar nuestro proyecto. Entonces vamos a empezar con el entorno demográfico. Este es un simple ejemplo de cómo se debería hacer un entorno demográfico y ustedes ya lo van a aplicar a sus proyectos, pero con un entorno demográfico real dentro de lo que ocurre en el mercado o en el espacio donde ustedes están por implementar estos proyectos. Miren, acá, por ejemplo, habla un poco sobre el porcentaje de las personas que viven en zonas urbanas, ya, en el demográfico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de demográfico, estamos hablando sobre el espacio de vida del objeto de estudio. En este caso, por ejemplo, el entorno demográfico del proyecto en Porongo puede ser Porongo y también puede ser un poco sobre Santa Cruz, ¿no? Dependiendo a qué público estamos dirigidos y dependiendo quiénes son los que se van a beneficiar con este proyecto. Entonces, nosotros ahí empezamos a identificar la población del entorno, del entorno donde estamos por implementar nuestro proyecto, cómo viven, qué tipo de, o sea, cuántos viven por metro cuadrado, de dónde vienen, cómo se distribuyen sus familias, de qué edades son la mayor parte de la población, de qué edades son, no sé, pueden decir el tanto son hombres, el tanto por ciento son mujeres, no, son netamente números que nos ayudan a saber la distribución de la población dentro de ese entorno, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dice, el 64% de la población o de los bolivianos viven en zonas urbanas y el resto, el 36% en zonas rurales, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que el tanto por ciento de la población que vive aquí en esta zona son hombres, el tanto por ciento son mujeres, el tanto por ciento vive específicamente en la zona, hay una población de tantas personas que viven en zonas aledañas, etc. Y bueno, aquí habla de que la mayoría, la gran parte de la población se concentra en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Reúne el 70% de la población boliviana solo en estas tres ciudades, estamos hablando de ciudades pobladas. Y en la región del altiplano, los departamentos que tienen mayor población son La Paz y Potosí, y el tercero sería Oruro, y eso es a simple vista, ¿no? En los valles, Cochabamba y Chuquisaca son los que tienen mayor población, y Tarija sería como el menor, ¿no? Que también ya por defecto lo entendemos. Y en la zona oriental, perdón chicos, estoy muy cansado. Y en la zona oriental tenemos Santa Cruz Beni y Pando sería el tercero. Entonces esta más o menos es la distribución de la población en toda Bolivia. Entonces ustedes tienen que buscarle la distribución en la zona donde ustedes van haciendo su proyecto.
Estamos hablando de que por kilómetro cuadrado en toda Bolivia hay 8.49 personas, es decir que 8 personas y media más o menos viven por kilómetro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, en los departamentos de Pando son 26.2 personas en el departamento de bueno, ya. El crecimiento, a ver, perdón, esta parte lo quiero entender. Ah, ya. En el departamento, la mayor parte, la más poblada, es 8.49, pero donde hay menos población es el 0.8%, que es en Pando, y 26.2 por kilómetro cuadrado en el departamento de Cochabamba. Ya, así es como se distribuye. Ahora, con el crecimiento, obviamente, la densidad va aumentando, porque ustedes saben de que las poblaciones de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, son poblaciones que están en tremendo crecimiento y por ende, obviamente, van haciendo modificaciones estos números, ¿no? Esta información que les pongo acá es de antes de la pandemia, pero la población en la pandemia ha crecido y ha crecido más de los rangos normales. Sigamos, el 96% de la población boliviana dice que está alfabetizada, pero es una alfabetización donde solamente las personas han aprendido a leer y a escribir. Pero la alfabetización en sí y completamente llamada alfabetización es la persona que sabe leer, escribir y comprende lo que lee y escribe. Esa población, ese porcentaje tendría que ser mucho menor. Pero no le desmerezcamos porque en realidad Bolivia en sí es uno de los países con menos analfabetismo en toda Sudamérica. Y eso, y vamos a volver a recalcar, no es un tema político y es más, soy masista, pero es un tema gracias a lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales en aquel entonces para poder integrar un poco las culturas y además que ha expandido un poco más el tema de la educación. Y se han implementado nuevos medios de comunicación, o sea, nuevos medios de enseñanza que han logrado que casi el 100% de los bolivianos deje de ser analfabetos. Y estamos hablando de que en los años, qué sé yo, los 90, una población, era más casi el 50% de la población analfabeta, luego era un 20% y así sucesivamente, ¿no? Entonces, plus para ese tema, ¿no? Ahora, respecto a la composición étnica en Bolivia en sí, somos mestizos, casi el 100% de la población, pero hay una cantidad, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuántas poblaciones étnicas han sido declaradas como originales o autóctonas? ¿Cuántas son? Jóvenes de turismo. ¿Y cómo era la pregunta? ¿Cuántas poblaciones autóctonas reconocidas y declaradas por la Constitución Política del Estado hay en Bolivia? 36. 36, eso es. Bien, entonces estamos hablando de 36 grupos étnicos declarados por la nueva Constitución del 2010, creo. Entonces, pero esta población sigue siendo pequeña y el resto de la población que no está dentro de estos grupos étnicos ya es declarada mestiza, ¿no? Y es por eso que hay una división cultural en Bolivia en sí, ¿no? Esta división cultural está forjada por las diferentes costumbres que tenemos en los diferentes departamentos. Y es muy marcado, sin embargo, eso para el turismo es muy positivo, ¿no? ¿Saben ustedes que el hecho de que llegue un turista y pueda haber una gran diversidad cultural enriquece el sentido de un viaje
para descubrir costumbres ancestrales, arquitectura, comida, etcétera. Eso es muy bueno. Lo malo es que nosotros nos paramos peleando. Bueno, aunque actualmente ya yo no veo tanta división como se veía antes. Así que bien por Bolivia. Entonces, una vez dicho esto, lo voy a dividir en sus grupos. Se supone que tendrían que coordinar cada clase, alguien tiene que tener una laptop. Ya está para que puedan compartir, para que yo entre a su grupo para ver qué están haciendo. Y lo que van a hacer es elaborar el entorno demográfico de su proyecto. Y esto es ya para el proyecto final. Entonces, les comenté que en mi clase ustedes hacen el proyecto en clase. Entonces, vamos a empezar con ello, ¿ya? Entonces, ya están divididos las 3 aulas. Y se pueden ir a sus aulas, ¿ya? Listen, Hola, ¿me llamaron? sí, listen, ¿tenemos que hacer una presentación o un documento? No, No, no quedó el, claro. el documento de Word ya para su proyecto. Ah, ya, ya. O sea, Ahora ya sí. se supone que ahora ya tienen que empezar a trabajar todas las tareas que tengamos en clase. Yo le diga, este es el proyecto, tienen que trabajarlo en el documento que me van a presentar al final de toda la materia. Ah, ya. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Creo que está en la... Olivoli, Le tenemos una pregunta, si ese trabajo del entorno demográfico tenemos que hacerlo en un Canva o ya no, es para su trabajo de informe. es el informe de Word. En Word lo tienen que hacer ya. Y aquí para adelante trabajan en ese documento. ¿Ya? Ah, ok. Cuando yo les diga que es de su proyecto, ahí ustedes trabajan en su Word. Ya, Liz. Entonces, crearemos un... Ya entonces les voy a compartir yo el coso, el documento. Ya. Lo mando. Ya les dije de que se tiene que hacer en Word.
¿Quién está con la computadora aquí? ¿Quién está compartiendo? ¿Cómo están trabajando? Y que primero estamos buscando la información. Ya saben que esto es un documento de Word, ¿no ven? Sí, dicen, solamente entonces buscamos la información del municipio en el que estamos desarrollando, ¿no? Correcto. Y yo les recomiendo que busquen en texto, lo que sea, copien. Obviamente no copien y peguen como sea, sino copien y arreglan la redacción al estilo que ustedes tienen como equipo. Eso es importante, ¿ya? Ya está bien, dicen. Gracias.